Hola, bienvenidos a todos. Esta es la primera clase de tejido a crochet. Vamos a empezar a dar las recomendaciones para empezar a tejer y por supuesto sobre los elementos. Vamos a hablar un poco sobre los elementos. Recuerden que esto es para principiantes, para gente que nunca ha tejido, ni ha visto otro tutorial, ni ha tomado ninguna clase, ¿sí? Así que vamos a empezar bien desde cero. Comenzamos primero por los hilados. Es muy importante saber elegir los hilados, ¿sí? Siempre recomendamos que a la hora de empezar a tejer no elijan colores oscuros, sino más bien claros. Si bien uno tiene ya una expectativa de qué empezar a tejer, porque por algún motivo quieren empezar, quizás quieren hacer alguna bufanda, aprender a hacer amigurumis, que se usan muchos, siempre es recomendable empezar desde cero y despacio. Siempre con hilos claros porque vamos a necesitar identificar los puntos del tejido y si hacemos con un hilado muy oscuro no vamos a poder visualizar bien los puntos, sobre todo si tenemos que contar y demás para insertar la aguja, sobre todo también, no vamos a poder identificarlos con hilos muy oscuros. Si lo ven que cuesta notar, ¿no? Cuesta distinguir un poco la trama. Entonces es mejor siempre hilos claros, lana, algodón, lo que ustedes quieran, pero hilados claros. Y sobre todo lo más gruesitos posible. Yo suelo tejer con hilado fino porque me gusta, una cuestión de gusto más que nada, quedan delicados, pero es cuestión de gustos. Para empezar, para practicar, siempre mejor hilos más gruesos. Después tenemos que seleccionar la aguja que vamos a usar. En el mercado hoy tenemos un montón de agujas muy bonitas que vienen con manguitos decorados, tallados, pero si van a empezar, lo ideal es empezar con las agujas básicas, que son las de aluminio. No recomiendo las de plástico, las de acrílicos, porque si al principio empiezan a tejer con mucha tensión, se parten muy fácilmente. Es recomendable estas que son de aluminio o de acero, ¿sí? Generalmente cuando uno compra un ovillo, paso a mostrarles aquí, van a ver que en la parte de atrás, en este caso es un hilado nube 3.6, que es el grosor, ¿no? En la parte de atrás van a ver que además de todas las especificaciones que nos dan, nos va a decir qué aguja usar para este grosor. En este caso dice 3,4. Ustedes al empezar tomen esto como una referencia, pero recuerden que nada está escrito. Todo va a depender de la mano de cada uno. Yo suelo tejer con agujas gruesas porque pongo mucha atención al tejer. Esta, por ejemplo, es una aguja 3. La aguja que nos recomendaría esta madeja para tejer con este hilo, con esta aguja, ¿sí? Pero a la hora de ustedes empezar se van a dar cuenta si tejen más flojo, si ponen mucha atención, y se van a dar cuenta con el paso del tiempo qué aguja utilizar para cada hilado. En principio recuerden, van a ir según esta indicación, van a comprar la aguja que nos diga acá. Esta es la número 3, ¿sí? Y esta es la número 4, por ejemplo. Acá lo dice. Van a ver que en el medio, en la parte plana, nos dice el número de aguja, el número de milímetros, ¿sí? Está la 3 y la 4. Pero ambas son igualmente bastante más gruesitas. Hay agujas que son mucho más finas. Lo vamos a utilizar obviamente en hilados mucho más finos. Y por eso cuestan más tejer con estas. Siempre recuerden, hilado grueso, agujas gruesas. Hay muchos otros elementos también que vamos a utilizar. Bueno, esta es una tijera corta hilacha, le dicen, especialmente para cortar hilos. No la usan para cortar otra cosa porque suele perder muy rápido el filo. En cambio, si la usamos solo con hilos, nos va a durar muchísimo tiempo. Son bastante económicas, se pueden conseguir muy fácilmente, pero recuerden que para pesar cualquier tijera nos va a venir bien. Después tenemos un montón de otros elementos que vamos a utilizar. Por ejemplo, las agujas laneras. Son estas. También vienen de plástico. Sirven bastante bien, pero recuerden que las de acrílico pueden romperse más fácilmente. En este caso, estas de metal. Yo, como suelo utilizar hilos mucho más finos, no uso estas. Y vienen estas, que si bien no son laneras, pero son un poco más gruesas y nos pueden servir igual.
Ustedes para empezar, bueno, recuerden pedir agujas laneras. Hay unas que vienen un poquito más finas que estas, pero más gruesas que estas. Así que se van a ir fijando a medida que vayan tejiendo lo que necesitan. Otras cosas que vamos a utilizar para empezar son centímetro siempre, o una simple regla también, ¿sí? No compren todo de la primera clase porque son muchos elementos y hoy en día está bastante difícil de conseguir con el tema de la cuarentena. Pero una regla también nos va a ir bien. ¿Para qué? Porque, por ejemplo, si queremos hacer una bufanda vamos a tener que medir el ancho de nuestro tejido y el largo, sobre todo el ancho, para poder empezar hacia arriba, ¿sí? Otra cosa que también vamos a utilizar, pero sobre todo en tejidos más que nada circulares, son marcapuntos. Yo pongo esto porque quizás hay gente que no tiene estos y no los puede comprar y tiene estos brochecitos que son bastante útiles, son de adorno y sirven para marcar, sobre todo en hilados gruesos, sirve para marcar muy bien, ¿sí? Pero se venden estos que son marcapuntos, son muy bonitos, vienen en diferentes, como están viendo acá, en diferentes tamaños, en formas. Estos son como los alfileres de gancho. Después están otros que son más simples. Pero si no tienen y para no comprar, simplemente se puede utilizar alfileres de gancho. Van muy bien, sirven, son muy útiles también, ¿sí? Son para marcar las vueltas, los puntos. Pero más que nada se usan tejido circular. En las primeras clases vamos a ver tejido recto, así que no los vamos a utilizar, pero se los muestro como un elemento. Acá les quiero mostrar las diferencias, ¿sí? De los colores tejidos. Es lo que le decía, si bien tengo un fondo blanco y fíjense lo que cuesta notar los puntos, la trama en hilado oscuro, en este caso que es negro, con este gris o incluso este que es un salmón, ¿sí? Los colores claros, recuerden que siempre se van a visualizar mejor los puntos. También otra cosa que le quiero mostrar con esto, cualquiera de estos está tejido con aguja número 3, en este caso son 2 muestras de medio punto. Este de acá está tejido con aguja número 4, también en medio punto. ¿Cuál es la diferencia? Vamos a analizar estos que son más claritos. Van a ver que la trama de este es mucho más grande que este. También nos va a cambiar, por ejemplo, el ancho, ¿sí? Son todos iguales de 10 puntos y 6 vueltas. Y aún así tenemos la diferencia en el tamaño. Entonces también es importante, más allá de cómo uno teja, si uno teje más holgado, más apretado, ¿qué queremos hacer? En el caso de los puntos chicos, medio puntos y una aguja más fina, lo que va a hacer es darnos una textura mucho más apretada. Generalmente esto se utiliza mucho para los amigurumis, para los muñecos. En cambio, si uno quiere tejer una prenda, que es un hilo más suelto, si bien queda el punto más abierto, nos sirve más para una prenda, porque es más suave, más flexible, ¿sí? El tejido, que un hilo apretado, ¿sí? Es tejido con una aguja mucho más fina. Esto también, por eso a la hora de tejer, siempre compren agujas, por ejemplo, de diferentes números, no todos los números, pero para empezar, como decía, una 3, una 4 y una 5 está bien como para empezar a probar. Acá vemos la diferencia. En este caso también les muestro, por ejemplo, yo estaba tejiendo ya una cabecita tejida y la tejí con aguja mucho más fina de lo que recomendaba el ovillo de esta lana. ¿Por qué? Al ser un muñeco necesito que quede bien cerrado para que no se vea el relleno y más durito para que tenga mayor volumen, ¿no? El tejido. Así que recuerden, cuando tejan una prenda, siempre es mejor tejerla con una aguja un numerito mayor, siempre teniendo en cuenta la forma en que uno teje, ¿no? Por supuesto. Otra cosa que les quería mostrar, el tema del uso del centímetro, la regla. La vamos a utilizar para comprobar nuestro tejido. Es decir, vamos a suponer que nosotros queremos hacer una bufanda de 20 centímetros. En este caso yo les dije que tengo 10 medio puntos. Es una muestra de 6 vueltas de alto por 10 medio puntos de ancho. Si yo quiero hacer una bufanda
de 20 centímetros, lo que voy a hacer es hacer una mini muestra, sobre todo al principio. Cuando se ponga más canchera ya, yo por ejemplo hago todo a ojo, pero al principio siempre es mejor hacer esto, porque si no van a tejer un pedazo grande y ancho y quizás no es la medida que necesitamos y tienen que desarmar todo de nuevo. Entonces es preferible hacer una mini muestra, como en este caso que tenemos los 10 puntos, lo medimos y en base a esto sabemos, por ejemplo, nos está dando 5 centímetros y medio. Entonces hacemos el cálculo. Si 10 puntos son 5 centímetros y medio, ¿cuántos puntos necesito para tener 20 centímetros? Bueno, acá hay que usar un poco las matemáticas. Yo no soy muy buena con matemáticas, pero lamentablemente es necesario al principio para tener un cálculo eficaz de la cantidad de puntos que necesito según el tamaño que quiero de mi tejido. Así que por eso la regla o 1 centímetro nos va a ser muy útil al momento de empezar. Estas son las recomendaciones para empezar a tejer, cómo elegir los elementos y qué elementos vamos a trabajar. Pero recuerden que vamos a ir de a poco. En las próximas clases vamos a ir viendo los primeros puntos que se van a usar. Los primeros puntos son es la cadena. La cadena es el punto de base. Y algo muy importante, que a medida que vayamos aprendiendo los puntos, les voy a ir enseñando a leer los diagramas. Entonces, ¿por qué? Porque a veces pasa que muchas veces escuchan que alguien sabe tejer y no sabe leer estos diagramas, ¿no es cierto? Y en el caso de hacer carpetas o tejidos calados como suéter, playeros, son muy útiles estos diagramas y es muy importante saber leerlos. Así que a medida que vamos a ir aprendiendo muy despacio, les voy a ir mostrando y enseñando a leer este tipo de diagramas, ¿sí? Cada dibujo significa un punto diferente. No son muchos los puntos a crochet, son muy pocos. Sobre todo ahora que se usan mucho los amigurumis, hay revistas, como en este caso, por ejemplo, yo les muestro que nos dicen en forma escrita, hilera por hilera, qué es lo que hay que ir haciendo. Pero hay otras revistas, por ejemplo, que no lo dice y traen los diagramas. Por eso es muy importante saber leerlos. Leyendo esto es una forma universal. Ustedes pueden bajar patrones incluso de internet que están escritos en chino. Van a ver muchos, por ejemplo, los amigurumis que vienen de Japón, ¿sí? Están en japonés y no lo sabemos leer. Pero si sabemos interpretar esto, podemos hacer cualquier patrón que bajemos de la web. Así que esto es muy importante de saber. Y muy de a poco vamos a ir viendo en los próximos videos a saber leer diagramas y empezar con los primeros puntos. Otra cosa, para empezar, que les voy a mostrar. Hay muchas formas, según los libros, ¿no es cierto?, que nos dicen cómo tejer. Cada uno va a tener una manera diferente de tejer. En mi caso yo aprendí mirando. A mí nadie me enseñó a tejer, entonces aprendí a tejer de una manera muy particular, ¿no es cierto? No sabía cómo agarrar la aguja en principio. Entonces, al aprender sola, aprendí a mi manera. Pero cada uno va a tener la suya propia y no es que esté mal. Ninguna de los métodos está mal, ¿sí? Yo, por ejemplo, la agarro así la aguja, ¿sí? Pero, según los libros nos dicen que la forma correcta de agarrar la aguja es, por algo tiene esta parte plana, se agarra de esta parte plana con el ganchito mirando hacia nosotros y en esta parte plana como la forma de un lápiz, como si fuésemos a escribir, pero de esta parte plana. Esa es la forma correcta que los libros dicen, tenemos que agarrar la aguja. Yo, como dije recién, como aprendí sola, aprendí a mi manera y la agarro de otra forma. No, ninguna de las formas está mal siempre y cuando puedan tejer. Seguimos con esto en los próximos videos. Espero que, bueno, por ser el primero de la clase, que les haya gustado y les sea útil los datos que les di. Y nos vemos en el siguiente ya para empezar a tejer.